¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. En instantes el ministro de Educación, Jaime Persic, para hablar de todos los temas. Y por supuesto también, creo yo, una temática sumamente interesante como es la energía en la República Argentina, a partir de dos cuestiones que son centrales. Por un lado, la energía atómica, la energía nuclear, y por otro lado, el gas, como una verdadera matriz que nos proyecta hacia el futuro. Yo quiero arrancar el programa hablándole de los contextos y de lo importante que son los escenarios, y creo yo que uno no puede correrlos a un costado. ¿Cuál es el contexto en el cual nos desenvolvemos habitualmente? ¿Cuál es nuestra cotidianeidad en términos generales, casi le diría socioeconómicos? Bueno, quizás lo que referencia ineludiblemente al neoliberalismo, instalado en el mundo, no solamente en la Argentina, desde hace muchísimas décadas. Y claro, uno podrá pensar en cualquier tipo de ropaje, travestismo, en cualquier tipo, uno podría decir, de forma que adopta muchas veces el neoliberalismo. Tiene versiones más modernas, esto también hay que marcarlo, pero en concreto, si es una especie de línea transversal que recorra las últimas décadas en el mundo, en los países centrales, las grandes corporaciones y, en definitiva, lo que tiene que ver con nuestra sociedad, uno podría hacer común denominador. ¿Se acuerda? Como cuando éramos chicos, hacíamos común denominador de una serie de fracciones. Bueno, esas fracciones hoy darían incertidumbre, miedo, sobre todo miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos convivido sistemáticamente con el miedo? Es casi, uno podría decir, una especie de común denominador en nuestras vidas, y en ese sentido, bueno, está claro que todavía el miedo y la incertidumbre siguen estando presentes a través de lo que es el sistema, todo el sistema en el cual nos desenvolvemos, y particularmente cuando hablamos de la economía y también de lo social, ¿no? Siempre está presente. Uno podría casi trazar una especie de línea histórica también y decir que a lo largo de las últimas décadas el ascenso es el ascenso de la incertidumbre, cada vez más omnipresente en nuestra vida. Y claro, uno podría preguntarse contrafácticamente, mire, si no estuviese la incertidumbre, ¿qué en nuestra vida? Si no estuviese el miedo, ¿qué? Bueno, probablemente tendríamos más tiempo para prestar atención a cuestiones que quizás no son tan urgentes, pero que sí son sumamente importantes, las causas, ¿no? Esas causas que uno retoma y que quizás no mueren con uno, que nos sobreviven y que son sumamente importantes. Cuestiones tan centrales como puede ser la igualdad, los derechos, las tradiciones en los países, la historia misma de los países y de las familias que habitan nuestro país. Eso a veces uno tiene la sensación de que quizás se ha perdido en algún punto. Entonces, si la hegemonía, si aquello que está omnipresente tiene que ver con la incertidumbre, con el miedo a lo desconocido, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo uno se planta frente a la incertidumbre? ¿Cómo le hacemos frente? ¿Cómo pecheamos, ¿no? Esto que muchas veces, sobre todo en algunos sectores de las provincias, ¿no? ¿Cómo le ponemos el pecho a la incertidumbre? Y quizás la mejor manera es justamente desterrarla, es sacarla de nuestra vida, es quitar los miedos a un costado. Yo sé que suena en algún punto algo, usted podrá decir, algo que es difícil de conseguir, ¿no? Y es probable que así sea, pero de todas maneras conviene tenerlo presente. Hay un contexto, hay un lugar, hay una cuestión que tiene que ver con lo central. Mire, yo más temprano pensaba, ¿no? Hemos discutido y seguimos discutiendo sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son momentos, sin ninguna duda, importantes. El gobierno ha encarado esta negociación, pero también pensaba, bueno, ¿qué historia me ayuda a contar todo esto? Y la verdad que elegí una y después me arrepentí, ¿no? Elegí una historia que narra Vladimir Nabokov, el genial escritor, y que se llama Invitado a una decapitación. Y me pareció muy fuerte la figura de la decapitación. Pero por ahí la historia chiquitita, ¿no? Que habla de la vida de un reo, un sentenciado, que es directamente enviado a prisión, está aguardando en prisión día tras día a que llegue su sentencia, pero ya está prisionero. La celda es de 1 metro cuadrado, prácticamente no tiene contacto con ningún otro ser humano. Día tras día empieza a notar que esa incertidumbre es cada vez más importante. ¿Sabe por qué? Porque, claro, él estaba esperando una sentencia, pero al mismo tiempo el devenir justamente de los días
empezaba a tener una gravitación muy fuerte sobre él. ¿Qué cuenta Nabokov con esa historia? Una novela bastante corta, por cierto, pero realmente muy intensa, de la cual el escritor estaba muy orgulloso. Bueno, lo que cuenta es cuánto pesa la incertidumbre. Cuán ostensible es cuando logra desplegarse por completo. Cuán difícil es desterrar el miedo una vez que aparece. Y sobre todo en esta historia, en este protagonista que se llama Cincinnatus, bueno, qué tan complejo es y cómo, si bien esta persona estaba sentenciada a una decapitación, cómo atravesar ese camino era mucho más penoso y mucho más difícil incluso que la propia sentencia, ¿no? Esto es lo que queda en la historia. Y me pregunto por ese elemento, por la incertidumbre, por el miedo, por las cuestiones que son centrales. También pensaba en esto, ¿no? Cuánta diferencia hay entre el presidente Alberto Fernández y el expresidente Mauricio Macri. A usted se le ocurren muchísimas diferencias. Y conviene tenerlas presentes hoy también. Hoy también porque el gobierno es responsable de la negociación con el fondo, pero no es responsable de la deuda que está negociando. Y esto es importante aclararlo. ¿Cuántas cosas hay? Y lo que yo de alguna manera quería traerle esta noche es que en este mensaje al gobierno nacional, que en esta especie de resucitar estos elementos con los cuales convivimos, como es la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, bueno, que el gobierno se ha parado en un lugar desde el principio muy interesante, muy importante, que no debiera ceder, que es mirar de frente a la sociedad, contarle a la sociedad lo que pasa. Lo ha hecho con la pandemia, uno espera que también lo siga haciendo en función de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo estoy seguro de que así va a ser, porque de hecho viene siendo así. De alguna forma lo viene haciendo. Y claro, uno también podría preguntarse, bueno, este gobierno podría haber tenido una posición de mayor dureza y fuerza frente al Fondo Monetario, probablemente, pero déjeme decirle algo que suele mencionar Jorge Alemán, el filósofo, el psicoanalista, como es que un gobierno puede tomar una decisión, pero inmediatamente detrás tiene que estar la demanda popular por esa decisión. Y la pregunta, que a veces duele, es si la sociedad argentina, o por lo menos una parte, estaba dispuesta a ir a un default con tal de desconocer la deuda. Si estaba dispuesta a afrontar, sobre todo, los costos que eso conlleva. ¿Por qué? Bueno, porque es la propia sociedad la que paga esos costos. No es el gobierno nacional, no es un político en particular. Es toda la sociedad, y yo le diría con mayor dureza, aquellos sectores que menos ingreso tienen. No quiero hacérselo largo en esta noche, ya está el ministro de Educación. Lo último y para terminar, y porque siempre me parece que hay que ofrecer una salida, es casi un deber de los periodistas, de los analistas en todo caso, ofrecer una salida. Digo, ¿cómo pensarnos en este momento? Con un acuerdo que se va a cerrar pronto, con cláusulas que obviamente van a impactar en términos generales en la calidad de vida, en las posibilidades de reproducir nuestra vida material a partir de ahora. Bueno, ¿cómo se para el gobierno frente a la sociedad? ¿Cuál es el camino que tiene que tomar este gobierno? Y a mí me parece que hay uno que es bastante interesante, que no es el de la posición de dureza, de desconocer la deuda, porque probablemente el gobierno lo haya sondeado y haya visto que el sector de la sociedad que lo sigue, que lo ha votado, bueno, quizás no estaba dispuesto a dar esa pelea. Pero sí, en cambio, me parece que el gobierno puede tomar una decisión importante, que es la que de alguna manera resume que el impacto que vaya a tener el acuerdo con el Fondo Monetario, ineludible, inexorable, le diría, bueno, que ese impacto no llegue a los sectores de menores recursos. Sería algo casi, le diría, inédito y singular en este contexto, como la pandemia y como tantas otras cosas, también como el acuerdo que cerró el expresidente Macri con el Fondo Monetario. Sería extraordinario, fuera de lo ordinario, justamente, que el propio gobierno haga esto, que tenga cuidado, que sea transparente a ojos de la sociedad, que le cuente a la sociedad y sobre todo que nos ayude, que lo ayude a usted a organizarnos a partir de ahora, porque si el acuerdo va a tener un impacto, y yo creo que sí definitivamente porque ya lo está teniendo, y porque ya lo está teniendo desde hace ya bastante tiempo, bueno, que nos ayude a todos los argentinos a organizarnos, que nos cuente y que nos dé una mano por lo menos también en eso, que no es menor, como yo le decía, y que es casi una especie de rasgo inédito.